Vamos a la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 13, ¿sí? Y tenemos a partir del versículo 44. Vamos a irlo leyendo, así que vamos a llegar hasta el 14-20. Cuando los apóstoles estaban despidiendo después de haber predicado allí en Antioquía, había judíos y había prosélitos, dice el versículo 42. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿De qué cosas querían que les siguiera hablando? Bueno, ellos conocían la ley, el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Pero lo que Pablo les estaba hablando ahora, lo que vinieron a predicar los apóstoles, era diferente. Vinieron a hablar del amor, de la gracia, de la misericordia del Señor, de Jesucristo, del cumplimiento de las Escrituras. Les había dicho, esta promesa que Dios les había dado es de la que les venimos a hablar. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? De esto les estamos hablando. El Espíritu Santo estaba obrando de tal manera en la vida de estas personas, de sus hermanos, pues, de los que le estaban siguiendo, que querían seguir escuchando de la justificación por la fe en Jesucristo, del perdón de los pecados, de la salvación y la vida eterna, de la muerte y resurrección de Jesucristo. De estas cosas querían que les siguiera hablando. Dice 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice aquí que venían los judíos y los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran los gentiles que habían sido ya ganados por los judaizantes para ser como judíos, practicando los rituales, las fiestas, las tradiciones judías. Entonces eran personas que ya leían la palabra, la ley, los profetas, pero no entendían, no comprendían. Pero cuando predican los apóstoles, el Espíritu Santo está obrando fe para creer en los que están escuchando. Porque la palabra no es vacía. Ahora el propósito para el cual Dios la envía es viva y eficaz. Así que cuando hay una buena siembra, hay una buena cosecha. Entonces aquí les rogaron que se quedaran. Y los apóstoles les señalan que perseveraran en esta gracia. Dice que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo, está hablando aquí el sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Saben qué? La palabra corrió. Inmediatamente todo el mundo se compartió diciendo, hemos oído la palabra. Esto es algo diferente. Esto es algo que genera sed, que da paz, que da confianza, que da fe, que da esperanza. No es una imposición, no es ley. Es gracia. Pero no entendían todavía. Pero querían oír. Y se juntó toda la ciudad. Miren. El enemigo es muy astuto. Quiere robar la semilla que está sembrando. Los judíos, o sea, los que conocen la palabra, están diciendo lo que ustedes están predicando, o lo que les decía a la muchedumbre, lo que están oyendo de ellos no es cierto. O sea, están contradiciendo. Ellos mismos estaban contradiciendo su fe, porque era de esas promesas
que les estaba hablando, el cumplimiento de estas promesas. Pero dice, además, que blasfemando, entre groserías, vituperios. Entonces, Pablo y Bernabé hacen la declaración de juicio más fuerte que podemos encontrar aquí en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, con fe, con autoridad, ¿qué dijeron? A vosotros, a la verdad, era necesario. A ustedes era necesario que se les hablase primeramente de la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. No podemos patear el plato que nos da de comer. No podemos rechazar la palabra de vida, el pan de vida. Así que aquí podemos nosotros tener la misma respuesta que tuvieron los gentiles en ese momento. Bueno, dice acá el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es lo que señala el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6. Y dice así, la segunda parte del 49, 6. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y Jesucristo en el mandato que les dice allá en Hechos 1:9, dice, y me seréis testigos, ¿sí? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, entonces los gentiles dijeron, bendito Dios, gracias, porque también a nosotros nos alcanza esta gracia y esta misericordia. ¿Y saben qué? Aquí entramos tú y yo. Nosotros somos los gentiles, porque no somos judíos de nacimiento, ¿sí? Por esta gracia, por esta misericordia. Está aquí hablando de la elección incondicional. Está hablando del llamamiento eficaz, como dice Romanos 8:30. A los que Dios antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Dice aquí el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Miren, estaban endurecidos, tenían el entendimiento entenebrecido, leían las escrituras, pero no la entendían. Hablaban de quien no conocían. Una religiosidad falsa, perversa, hipócrita, mentirosa. ¿Qué cosa? El enemigo siempre va a arremeter en contra del Señor y la obra del Señor, como lo vemos en Génesis 3. Inmediatamente ataca la obra del Señor y los corrieron de sus límites, los expulsaron. Lo mismo que pasó con los judíos que estaban ahí oyendo cuando Esteban estaba siendo sacrificado, y les comenta todo, lo mismo que Pablo hace en su primer mensaje. Se taparon los oídos, no querían seguir oyendo.
era la verdad. Qué peligroso no querer oír la verdad, la palabra del Señor. Ellos entonces, wow, ¿qué hicieron los apóstoles? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué significa esto de sacudir los pies, mis amados? Bueno, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo, déjenme decirles, capítulo 10, versículo 14, dice así: y si alguno o no, dice, si alguien no les recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Que sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Al quitarse las sandalias detrás de ellos y dejando que los judíos que lo estaban corriendo vieran cómo sacudían el polvo de sus pies. Esta era una cuestión cultural. Esta era lo que hacían los judíos con los gentiles. Parecía que hasta el polvo llevaba la contaminación de ellos. Y esto significaba un repudio, un rechazo. Inmundo. Hasta el polvo, su polvo es inmundo, y lo sacudían. ¿Y cómo se sentían los apóstoles? Al cumplirse la palabra del Señor, dice aquí el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Los ataques del enemigo son una muestra clara de que está predicando la palabra del Señor. Cuando tú no tienes ataques, pues entonces preocúpate, porque posiblemente no estás predicando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor confronta, reta, desafía. Si bien nos alienta y nos alimenta y nos santifica y nos perfecciona y nos instruye, sí, pero la palabra del Señor también nos confronta. Cuando llegaron a Iconio, lo primero que hacen es ir a la sinagoga. Dice el versículo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que los apóstoles no salieron así con miedo de aquí de Antioquía porque los habían corrido. Ay, no tenemos las puertas abiertas, no tenemos gracia, no nos va a pasar lo mismo, nos van a matar. No, ellos llegaron a Iconio, entraron a la sinagoga con los judíos y predicaron con poder, con autoridad, con fe, con valor. Y muchos creyeron. Sí, aquí dice. Y también muchos judíos creyeron. Y griegos, gentiles, gracias Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la palabra del Señor es para todos. Pero los escogidos, los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, van a responder a este llamado del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, a la obra que Jesucristo llevará a cabo en la cruz del Calvario. Pero una vez más está el enemigo al acecho. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron, incitaron, alborotaron, dice aquí, y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué hicieron? No, lo que están diciendo los palabreros no es cierto, no es verdad. Otra vez vinieron aquí a contradecir y a blasfemar.
Dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Miren, mis amados hermanos, qué hermosa bendición. Cuando los apóstoles estaban viviendo este momento en el que los judíos vinieron aquí a intimidarles, a hablar mal de ellos, a contradecirles, a alborotar a la gente, no se intimidaron. Y esa es nuestra tarea. Donde quiera que estemos, habremos de compartir, habremos de predicar, habremos de publicar las buenas noticias. Aún en medio de este confinamiento, mis amados hermanos, podemos hacerlo. Por medio de estas aplicaciones, del WhatsApp, del Facebook o de llamadas telefónicas, de la misma intercesión, de esa oración en tu cuarto sola. Ahí doblada tu rodilla, clama, y si no puedes ir tú, el Señor va a mandar a alguien o va a permitir que alguien más le hable. Pero esta tarea evangelística es necesaria, importante que nosotros habremos de hacer. El Señor confirma su palabra. Y estos versículos nos dejan ver la fidelidad del llamamiento de los apóstoles, que realmente ellos eran apóstoles del Señor. ¿Qué es lo que daba evidencia de que ellos eran del Señor? La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Obviamente. La manera en la que les seguían los milagros y las señales. Y ahorita vamos a ver uno. La llenura del Espíritu Santo, el denuedo con el que hablaban la palabra, ¿sí? No era una imposición de leyes, sino el Señor Jesucristo había dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que hay paz, hay gozo, hay alegría, al saberte perdonado, salvado, reconciliado, justificado, renovado, porque nos ha hecho nuevas criaturas. Gracias al Señor por esta bendición. Así que ellos estaban dando evidencia de su apostolado. Y dice acá, pues, que el Señor, estamos en el versículo 4, perdón, el 3 termina diciendo que el Señor concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Trajeron división, trajeron dudas. Algunos les creían a los judíos, a los que atacaban, a los que se oponían, y otros estaban con los apóstoles. Pues sí, el mundo está así dividido. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, miren, el enemigo no puede soportar la predicación de la palabra. Él no quiere que se escuche la palabra. Él no quiere que seamos llevados a la luz. Él no quiere que conozcamos la verdad. Él no quiere que nazcamos de nuevo. Él sabe la obra del Señor. Pero el Espíritu Santo les permite que ellos sepan. Y dice aquí el versículo 6. Habiéndolo sabido, huyeron, ¿sí?, a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, dice, y a toda la región circunvecina. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a seguir predicando. O sea, también nosotros tenemos de tener el cuidado de guardarnos, de protegernos, ¿sí? Debemos de ser mansos y astutos, como dice la Escritura. Aquí ellos tenían que tomar cartas en el asunto. Sabían que sus vidas corrían el riesgo de poder ser
también martirizados, poder ser matados, pues, y se fueron. Y dice el versículo 7, y allí predicaban el Evangelio. Obviamente, no podía haber lugar donde los apóstoles llegaran sin que predicaran la palabra. Lo mismo habremos de hacer nosotros. No podemos estar en ningún lugar, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la calle, ni con los amigos, sin hablar de Jesucristo, sin hablar de la palabra. Y viene un hermoso milagro acá. Versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Se acuerdan? Allá en el capítulo 3 del mismo Hechos, cuando Pedro y Juan llegan al templo de la Hermosa, está un limosnero que está pidiendo limosna. Pedro le dice, míranos a los ojos. Y acá, este no era un limosnero, pero dice que Pablo vio que tenía fe para ser sanado. ¿Saben qué? Ese es el discernimiento espiritual que Dios les dio a los apóstoles. Dios obra a través de sus siervos. Pedro le dice a este cojo de nacimiento que llevaban ahí para pedir limosna, ¿sí? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que doy, en nombre de Jesucristo, levántate. Y acá Pablo dice que al ver que tenía fe para creer, dice el versículo 9, cuando el cojo oyó, dice aquí, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, este hombre, imposibilitado para caminar, estaba viendo a Pablo, estaba oyendo. Y Pablo lo miró fijamente a los ojos y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz, gritó, ¿sí? Levántate derecho sobre tus pies. Y se incorporó. Por este milagro, los consideraban dioses. Allí había un templo a Júpiter que estaba a la entrada de la ciudad, dice. Inmediatamente consideraron que eran dioses que se habían encarnado, que les estaban visitando. Una muy mala interpretación de sus vidas, de sus ministerios, de lo que ellos estaban haciendo. Y el sacerdote de este templo de Júpiter trajo toros y guirnaldas, o sea, arreglos florales, para hacer sacrificios y rendirles cultos a ellos. Pero ellos inmediatamente se rasgaron las vestiduras y dijeron, no, somos hombres igual que ustedes. Pero dice la escritura que no pudieron evitar que ellos hicieran esos sacrificios. El versículo 13 dice acá, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Y luego el versículo 18 dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. De todos modos, este es un ejemplo claro de la idolatría. Están enceguecidos, están turbados, tienen entenebrecido el pensamiento. No les había sido quitada la venda. Y el apóstol Pablo aquí hace una diferenciación entre la predicación a los judíos y a los gentiles. Porque cuando habla a los judíos le dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acá les dice en el versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que la gente no nos confunda, mis amados hermanos. Que cuando hablemos con denuedo, con fe, de Jesucristo, que crean a Él, que pongan sus ojos en Cristo, no en los hombres, que confiemos en Dios, el único, el todopoderoso, el que obra misericordia y gracia para salvación de nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Pues vinieron a alterar los judíos a la gente, y dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de donde habían salido, y los fueron a seguir. Miren cuánta rabia, cuánto coraje, el encono que había en sus corazones, la obra de Satanás. Dice aquí, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren, mis amados, tal vez nosotros no necesitamos que nos apedreen, pero posiblemente si nuestra fe está muerta, está fría, y no damos testimonio y no hablamos, pues la gente puede considerar así como que estamos muertos. No necesitamos sufrir este sacrificio, ¿eh? Pero ¿qué evidencia estamos dando de que estamos vivos? Que damos testimonio, que proclamamos la palabra, que predicamos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, dice aquí, y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero rodeándole los discípulos. En el momento de angustia, de crisis, de necesidad, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Sabremos de esparcir, de dejar de abandonar al hermano o a la familia? Así que, mis amados, qué importante la unidad del cuerpo. Cuando las coyunturas están bien unidas entre sí, van creciendo mutuamente para ir edificándose en amor. Sí, estamos esparcidos para proclamar, pero en espíritu estamos unidos, orando, intercediendo, apoyando, sosteniendo, entendiendo las mismas situaciones estas que estamos pasando. Sabemos que el trabajo evangelístico es para toda la iglesia. Todos tenemos esta tarea de predicar. No podemos avergonzarnos del Señor. Mis amados, qué importante que consideremos esta bendición. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Séllala pues con el fuego de tu Espíritu Santo. Tú conoces la respuesta que habremos de dar cada uno de nosotros. Cumple tu voluntad en nuestras vidas. Y en medio de estos tiempos, úsanos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el amor y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.